estuve comentando en el intermedio, al empezar el intermedio, con mis colegas del Banco Mundial, el tema de la participación de los fideicomisos en las asociaciones público-privadas, que yo había reservado para mañana, pero que quisiera anticipar con ustedes, de paso que hacemos un pequeño corte de estos números, de los casos prácticos que estamos mirando. En efecto, la ley en Argentina contempla la participación de fideicomisos, de manera de que es importante que nos pongamos de acuerdo el sentido en el que la ley considera esta participación. Para eso tenemos que entender cuál es el propósito de un fideicomiso. Y un fideicomiso, todo lo que hace es administrar recursos por cuenta de un fideicomitente. Un fideicomiso tiene un objetivo específico. Muchas veces utilizamos fideicomisos con el propósito de asegurar que tenemos los recursos líquidos para atender esas obligaciones, cualquiera que sea, a las que nos comprometemos. Y también, cuando lo hacemos como parte del Estado, el Estado puede decidir asignar a ese fideicomiso determinado ingreso. El Estado puede decidir que tal tasa, tal impuesto, tal tributo en general vaya a engrosar los recursos líquidos que tengo en ese fideicomiso. Y los fideicomisos, la participación de los fideicomisos en las operaciones, en los contratos de asociación público-privada, participación público-privada, no son nuevos, pero debemos entender bien cuál es su rol. Si su rol es administrar recursos para los fines del fideicomiso, entonces la mayoría de sus movimientos tendrán que ver con la administración de estos recursos financieros. Es decir, ¿qué puede hacer un fideicomiso? Recibe recursos, esos recursos temporalmente los invierte y genera rendimientos. Generalmente los fideicomisos, no he leído vuestra ley de supervisión del sistema financiero, pero la ley de banca en el Perú es la que establece las características y las condiciones en las que se mueve un fideicomiso, que ya específicamente lo llamaremos fideicomiso bancario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, decía yo, qué es lo que hace este fideicomiso? Recibe aportes del Estado y del concesionario. Les pido que vayan mirando la lámina en tanto yo no la esté interrumpiendo. Recibe aportes del Estado y en el caso de una participación público-privada, también podría recibir aportes del concesionario. Cuando el Estado decide que todos los recursos asociados a una participación público-privada, o APP o PPP, deban ser canalizados a través de un fideicomiso, cuando quiere asegurar que el financiamiento asociado ahí estará disponible, y cuando quiere asegurar además que sus aportes se utilizan en lo que es objeto del contrato y no en otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, un fideicomiso lo que gestiona, y el agente que gestiona esto es la fiducia o fiduciaria, lo que gestiona son los fondos que recibe. ¿Qué ocurre cuando el Estado deposita recursos en un fideicomiso todavía sin fin específico? Porque recuerden que el tenor de vuestra legislación existe un fideicomiso que el Estado va alimentando, y de este fideicomiso general, lo voy a llamar así, voy asignando subfideicomisos, voy asignando recursos específicamente al fideicomiso para tal proyecto, para tal proyecto, para tal proyecto. Entonces, primero estoy hablando del fideicomiso general, de aquel donde el Estado decidió, con el propósito de atender algunas obligaciones futuras, todavía señaladas por su naturaleza, pero no por beneficiario, está poniendo recursos.
Entonces, cuando el Estado pone recursos en un fideicomiso, ¿qué tipo de transacción deberíamos nosotros reconocer en la contabilidad del Estado? Yo sigo teniendo, yo Estado, estoy hablando como Estado, yo Estado deposito recursos en ese fideicomiso, yo sigo teniendo recursos líquidos. Y si sigo teniendo recursos líquidos, sigo manteniendo un activo de naturaleza efectivo o equivalentes de efectivo, bajo la clasificación específica que quiera darle. Tiene una particularidad. Estos son depósitos con fines específicos. Por lo tanto, no están disponibles para que el Estado pague remuneraciones. Por ejemplo, del Ministerio de Educación. No están disponibles para eso, están disponibles para otra cosa. Pero sigue siendo recurso líquido. Y cuando el Estado hace estos depósitos y la fiducia invierte estos recursos y genera rendimientos, le dice al Estado, Estado, he invertido tus recursos y se han generado tales rendimientos, ¿no es cierto? Puede quedarse con los recursos, pero el Estado tendrá más efectivo y tendrá ingresos financieros por esos intereses u otra forma de rendimiento que haya generado ese manejo de esos fondos ahí depositados. Mientras tanto, no pasa nada más, hasta cuando el Estado decide subclasificar de ese fideicomiso general a un fideicomiso específico. Ahora lo voy a llamar a ese fideicomiso específico, fideicomiso infraestructura vial tal. Asignaré, trasladaré de esta cuenta de bancos a esta otra cuenta de bancos que ahora es específica. Ya le estoy asignando propósito específico. Estoy diciendo, esto es para atender mis obligaciones relacionadas con el contrato PPP específico tal. Muy bien. Ya tiene la fiducia estos recursos. ¿Qué hace con estos recursos? Actúa de acuerdo a los términos en que ha sido contratado. Pero su actuación, ¿a qué corresponde? En primer lugar, corresponde al uso de esos fondos. Cuando alguien le dice, según está establecido en el contrato de fideicomiso, cuando alguien le dice, esto va a servir para que pague a los proveedores de tal PPP, entonces, y se fijan las formas en que esto tendrá que ser pagado. Ante la presencia de un requerimiento de pago, el fideicomiso está en la obligación, el fiduciario está en la obligación de ver si esto corresponde al fideicomiso bajo responsabilidad, generalmente será así, y desembolsar lo que corresponda. Entonces, lo primero que hace un fideicomiso es administrar recursos líquidos de otro con un fin específico y actúa de acuerdo con instrucciones específicas. Ciertamente nos cobra una comisión, ¿no? Muy bien. Un contrato de participación público-privada puede establecer el uso de un fideicomiso para administrar los recursos de ese contrato PPP y puede establecer que los costos de administración del fideicomiso se repartirán en tales proporciones. Eso lo puede hacer un contrato de participación público-privada. Entonces, su primera función es administrar recursos líquidos. También puede, y esto yo tendría que rechequearlo con vuestra legislación específica que no le he leído, pero un fideicomiso en general también puede emitir deuda por cuenta de, no a nombre propio. No emite el fideicomiso, no tiene vida propia otra vez, es el gerente financiero que está ahí. Nada más que ya no está en mi empresa ese gerente financiero, lo puse ahí en el fideicomiso. Entonces puede emitir deuda. Y puede emitir deuda en este fideicomiso específico del contrato PP que he puesto como ejemplo, puede emitir deuda por cuenta del contratista. Si esto es verdad, y yo creo que es verdad que pueda ocurrir, ¿quién tendrá obligaciones por pagar del tipo deuda? El contratista. Si el fideicomiso, otra vez, está actuando por cuenta de él, emite deuda, por supuesto,
entrega los respaldos que serán los activos que están en el fideicomiso. El respaldo podrán ser, ya saben ustedes, la ingeniería financiera es espectacular con todo lo que inventa, los peajes futuros, ¿no es cierto?, garantizarán esa deuda, en fin, lo que se les ocurra. Lo cierto es que el fideicomiso puede emitir deuda y quien tiene pasivo, hablando en términos contables, será el concesionario, el contratista. Él tendrá que registrar la deuda y tendrá que registrar los costos financieros asociados a esa deuda. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo lo registrará el contratista a propósito de que ustedes quieren ver más en detalle la contabilidad de este contratista? Porque los fondos de esa deuda, los recursos líquidos que se han obtenido con esa deuda, seguramente permanecerán en el fideicomiso, porque si no, el fideicomiso pierde algún sentido. Cuando el fideicomiso deja de controlar todos los recursos de la participación público-privada, sin duda nuestros controles tienen que ser exacerbados desde la perspectiva del Estado, porque si no, los fondos se pueden ir a las Bahamas o qué sé yo, o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el fideicomiso? Emite deuda. ¿Qué hace el contratista? Dice, ajá, tengo deuda por pagar, bonos por pagar, por ejemplo. Tengo bonos por pagar y tengo más depósitos, ya los colocó, estoy hablando de bonos colocados, ¿no es cierto? Ya los colocó el fideicomiso y por lo tanto yo tengo más recursos depositados en el fideicomiso. Otra vez, son recursos sujetos a restricción, decimos, porque solamente tienen, o sujetos a propósitos específicos, como querramos llamarlo. Entonces, el contratista, una vez que se estructuró la deuda, se emitió, se colocaron los bonos, reconoce el pasivo y reconoce estos fondos depositados ahí. Y este pasivo por bonos en el contratista es un pasivo financiero. Por lo tanto, lo tendrá que llevar, usando el enfoque del costo amortizado, la tasa de interés efectiva. Costo amortizado en este caso va a significar algo más que un costo financiero. De acuerdo con las normas de instrumentos financieros aplicables al contratista 7 y 9, NIF 7, 9, ahora a partir de, estamos en el 2018, en efecto ya entró en vigencia la NIF 9 para sustituir completamente a la NIC 39. De acuerdo con estas normas, el contratista tendrá que reconocer que su costo financiero es cualquier valor bajo la par o menos cualquier valor sobre la par, primer componente. Segundo componente, costos de estructuración de deuda iniciales. Todos esos costos antes los habríamos llevado al gasto. Ahora se distribuyen en el periodo de la deuda. Esto se hace parece complicado, pero no es tan complicado. Simplemente hacemos un cuadrito donde decimos, esto entra más, todo esto sale en la oportunidad en que sale, menos tanto, menos tanto, menos tanto. Calculan, que no sé cómo lo hace el Excel, pero le calculan su TIR y ahí tienen la tasa y funciona bien. Así que no es un asunto complicado para nosotros. Entonces, irá calculando el tamaño de su deuda, siguiendo este enfoque de costo amortizado previsto en la NIF 9, que dicho sea de paso, nos trajo mucha tranquilidad y menos confusión de aquella que estaba contenida en su predecesora, la NIC 39, estoy hablando de NIF 9, porque ahora es muy claro el tratamiento de este tipo de pasivo financiero. Entonces, irá registrando el contratista esa deuda conforme la vaya pagando el fideicomiso, con los recursos que recibe el fideicomiso, irá reconociendo los pagos correspondientes, irá haciendo la amortización correspondiente. Entonces, en este cuadro que está en la pared, en la pantalla, ¿sí?, lo que pretendo es mostrarles ustedes sobre el lado izquierdo los tipos de transacciones que pueden presentarse en la contabilidad de la fiduciaria, la que administra el fideicomiso. Puede recibir aportes del Estado y del concesionario.
puede recibir, si acaso así se lo encargamos, recaudos por peaje. Es decir, cada vez que el contratista está cobrando en la caseta de peaje, esto se acumula y lo tiene que depositar, ¿sí? Y estas son, otra vez, son acuerdos contractuales que además son muy sanos porque permiten asegurar los recursos. No hay nada mejor que el control para tener amistades muy largas además, si no, pregúntenle a la empresa brasileña que nos recordó ayer Alejandro, ¿no? A la propia fiduciaria puedo decirle qué hace con los fondos del fideicomiso. Luego de medir lo que corresponde al contratista, puedo decirle, ok, con estas autorizaciones tú le vas a pagar los recaudos o la porción de los recaudos que le corresponda. Puede realizar inversiones temporales, presta servicios fiduciarios, ¿no es cierto?, lo que nos produce un gasto a los que participamos, a los fideicomitentes. El Estado sería un fideicomitente sin duda. Puede hacer pagos por obras. Y cuando hace pagos por obras, utiliza recursos. El fideicomiso debería registrar, quisiera que vayan mirando un poco hacia adelante, ¿el fideicomiso podría registrar una obra en curso? No, porque el fideicomiso no es propietario de la obra en curso. La obra en curso es mía, Estado. ¿Sí? Bajo las formas que da CPS es mío. Ellos lo único que pueden hacer es decir, he consumido recursos de los fondos que tú me has entregado y de los rendimientos que he generado, sí. No, yo quiero formular un aporte porque hice un estudio de investigación de los fideicomisos en la Argentina. No es así la legislación argentina. La fiducia la entrega el Estado. El fiduciario es el Banco Nación porque fue elegido como fiduciario. Hay un beneficiario que sale en la ley, tiene que estar en la ley. Sin duda. Tiene que estar en la ley. Pero el fiduciario no puede incurrir en deuda. Está restringido en la legislación argentina. Y después está el fideicomisario, cuando termina los 30 años del fiduciario, de la figura del fideicomiso, para controlar cómo se hizo todo. Pero le escapa todo a un sistema financiero del Estado que ahora va a tener que entrar, que es que la cuenta única del Tesoro sale por afuera. Y no está en el presupuesto nacional, Bruno. Los fideicomisos, en el año 2002, se discutió fuertemente para que los fideicomisos tuvieran el presupuesto nacional. En el 2005 también se jugó y nunca está incluido en el presupuesto nacional. Es una información tentativa de cuánta plata nada más, pero no en qué se gasta. Si yo ahora, discúlpeme, es un complemento. Si nosotros vamos a trabajar con fideicomisos en nuestro país, va a tener que entrar, evidentemente, con una transparencia de meterlo en el presupuesto nacional, porque no está en este momento. A ver. Usted habló también de que el fideicomisario, discúlpeme, porque puede ser legislación distinta. Yo le estoy hablando de la legislación propia de nuestro país. Lo estudié en profundidad. El fideicomisario, el fiduciario es el que administra los fondos. Hacé lo que vos quieras, ojo, manteneme los fondos, me tenés que rendir cuenta, para darle al beneficiario. Pero el tema de la deuda no está contemplado en la ley. Muchas gracias, profesor. No, al contrario, es un complemento. Muchas gracias, profesor, pero déjame repetir lo que dije. Tomando los casos que conozco. Yo no he dicho que la fiducia puede contratar deuda. Yo lo que dije es, la fiducia es un gerente financiero. La fiducia es lo que entrega el Estado. Fiduciario. Estoy hablando del esquema general. El fideicomiso es una administración de recursos. Es un gerente financiero con autonomía. Todo lo que hace, lo hace por cuenta de, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando emite deuda, no está emitiendo deuda en su nombre,
pero puede estructurar deuda, de eso estoy hablando, a nombre del contratista. Lo único que está haciendo, bueno, pero no contradice, ya estamos saliéndonos un poco de tu escenario, puede emitir deuda por cuenta de Pedro, contratista. De eso estoy hablando yo. Pero lo cierto es de que en todo caso será necesario revisar la legislación y ver qué es lo que puede hacer. Permíteme seguir poniéndome en la situación ideal de las cosas que puede hacer un fideicomiso, ¿sí? Entonces, otra vez, quisiera que quede claro que si participa un fideicomiso en un contrato de participación público-privada, eso solamente representa sacar ciertas funciones financieras y de Contraloría fuera de los actores y ponerlas en sus manos con el propósito de tener ciertas seguridades. ¿Sí? El camino alternativo es, yo Estado me comprometo a financiar alguna parte de este proyecto PPP. Si no, lo financio a través del fideicomiso, que me ayuda a controlar el tema, porque habrá un interventor y habrá cosas que seguramente las están contemplando ustedes. Si no lo hago, tendré que darle el dinero al contratista. Si no, ¿cómo hago? Y si se lo tengo que dar, tendré que ver la forma en que le pida que me rinda cuentas de ese dinero, para lo cual me podrá decir, pagué obras, ya está. Acá están los comprobantes, nada más. ¿Sí? Y si le digo, pero mientras tanto, como te di tanto y tú no lo habías desembolsado, ¿no le generaste algún rendimiento? No le hice ningún rendimiento. Mi contrato no me obliga a generar este rendimiento, ¿por qué lo voy a generar? Pero yo no puedo creer que tú tengas tanto dinero en el banco. No, sí lo tengo. Sí. Entonces, en mi opinión, nos otorga al Estado, al contratante, alguna forma de seguridad. Y funciona. Pero en lo contable, que es la última parte de lo que quería comentarles sobre esto, en lo contable no puedo esperar que el fideicomiso me dé la información que necesito para contabilizar. El fideicomiso me dará información sobre movimiento de efectivo, sobre rendimientos. Pero ¿cuánto gasté en las obras? ¿Es responsabilidad del fideicomiso? No. ¿Cuánto gasté en cada obra? Menos. Eso me lo tendrá que dar el contratista. Ese era el sentido, sin voluntad de contradecirte, profesor. Pero me gusta contradecirte mucho. Sí. En Córdoba, en la municipalidad, nosotros armamos 3 fideicomisos relacionados con gas, electricidad y agua. Y justamente lo que se buscó con el fideicomiso era que el dinero que se recaudara era un dinero que lo teníamos para fines específicos y que no fuera renta general para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Entonces, el Banco Provincia nos pedía autorización nosotros para realizar algún tipo de inversión o plazos fijos o demás, y las empresas, en este caso EPEC, realizaba obras de electricidad, alumbrado con el dinero que se iba recaudando. Era una forma de acotar el dinero para las distintas obras. El uso de recursos para otras cosas. Exactamente. ¿No es cierto? Claro, para celebraciones en la municipalidad, etcétera, ¿no? Claro. Sí, es un ejemplo cualquiera, ¿no? Se me ocurrió nada más. Muy bien. El último ejercicio, en el primer ejercicio que vimos en la mañana, partimos de un caso sencillo donde queríamos mostrar los efectos financieros de aportes fijados en un contrato, determinados en el contrato,
o susceptibles de ser establecidos de acuerdo con las fórmulas establecidas en el contrato, la existencia, el primer registro de pasivos financieros, la entrega de obras, hemos continuado agregándole otros ingredientes, recepción de obras, su reconocimiento desde los avances de obra como obras en curso hasta tener el activo definitivo. Hemos ejemplificado la combinación de financiación de estas obras, lo que llamamos proyectos cofinanciados, una parte por el Estado, otra parte por los usuarios. Hemos también sugerido alguna forma práctica, un poco atrevida, pero sigo insistiendo, basada en cierto raciocinio de cómo pensaría un contratista en términos económicos, sobre cómo distribuir valores, cómo asignar mis compromisos financieros a determinadas obras. Y este es el tipo de ejercicio que hemos tenido. En realidad hicimos el ejercicio de antes que el C, porque estaba antes sin leer las letras, pero no importa. Como quiero completar todos los ejercicios, veamos ahora un ejercicio. Empecemos con un ejercicio un poquito más sencillo. Esto es simplemente insistir en el tema de activos que recibo, por los cuales no pago, y por lo tanto los recibo sin contraprestación. No pago directamente como Estado, quiero decir, pagan los usuarios, porque al contratista, por supuesto, todo se le paga, porque si no, no invertiría. ¿Y cómo es que hago con este pasivo diferido, otra vez, con el propósito de amortizarlo en el mismo plazo de la vida útil de los activos? Así compenso, neutralizo el gasto por depreciación del activo que no pago con el ingreso correspondiente. Ese es el propósito de este ejercicio, que es muy sencillo. Aquí, rápidamente, hacemos un contrato de PPP por 10 años, tenemos obras estimadas en 2.000 millones, según valorizaciones efectuadas y acordadas. Asociado a todo este tema, debo insistir, uno de los aspectos fundamentales para que tengamos éxito los contadores es establecer buenos controles en estas cosas. Tenemos que saber cuánto costó cada proyecto, si esos montos, para que alguien diga, estos montos calzan dentro del contrato, no calzan dentro del contrato, el contratista tiene que hacer contribuciones adicionales. En la contabilidad tenemos que ayudar en esa tarea porque necesitamos revivir la confianza en esta forma de desarrollo de proyectos que tienen costos muy altos, ¿verdad? Estamos en estas obras en nuestro ejercicio que se concluye en 2 años, fecha en que son transferidas al Estado, con una vida útil de 25 años. Generalmente utilizaremos, aquí lo decimos, pero línea recta para depreciar los activos, y tenemos los montos de valorizaciones de los años 1 y 2, y nos piden que contabilicemos estas obras. La primera cosa que tenemos otra vez son montos parciales de obras en curso para registrar, y luego tenemos una depreciación anual sobre 25 años que nos da lugar a 80 años, 80 de importe anual, igual en el ingreso diferido, y aquí se ve clarísimo, que en la depreciación. Aquí lo que hemos hecho es 2.000 de obras recibidas sin contraprestación, las depreciamos en 25 años, y el ingreso, en tanto no pagamos por estas obras, y el ingreso en nuestro estado de gestión también en 25 años. Aquí se ve con mucha claridad cómo se va a neutralizar el efecto de ingreso diferido y depreciación anual en mis estados financieros. Y este es el registro de las obras, la obra en curso en el año 1, la obra en curso en el año 2, la recepción de las obras. Noten
esta es otra particularidad de este caso, que en tanto este es un contrato completamente autofinanciado, es decir, yo Estado no voy a desembolsar, no voy a hacer pagos a este proyecto, noten que ya la obra en curso, tal vez eso sea novedoso, ya la obra en curso es registrada contra el pasivo diferido directamente. Es decir, dentro de las características del contrato, totalmente autofinanciado, cualquier activo que reciba es sin contraprestación y cuando es sin contraprestación reconocemos pasivos diferidos. Luego, la depreciación anual y la amortización del ingreso diferido, ustedes notarán que el gasto igual al ingreso, efectos netos cero. Como el efecto neto es cero, estoy pensando ahorita, ¿debería presentarlo neto? Si yo preparara un estado de gestión completo, a propósito de, no está mi querida señora, se fue, ya vendrá mañana. Si notan, lo que hemos estado discutiendo es, ella dice, yo compenso los ingresos por peajes con las nuevas obras. No, son transformaciones distintas. Lo mismo aquí, ¿podría yo compensar este gasto por depreciación con la amortización del ingreso diferido para dejarlo en cero y no decir nada? Ciertamente no puedo, de acuerdo con normas. Si quieren leer más sobre qué puedo compensar y qué no puedo compensar en la presentación de información en el sector público, NIC SP1. Si es la práctica privada, NIF, no NIF, NIC 1, ¿sí? Dígame. No me queda claro el asunto número 3. Claro, hay un error. Claro, hay un error. Te agradezco mucho. Tenemos, yo rara vez me equivoco. Esta parte se la pedí a mi secretaria que la transcrea. En efecto, hay un error. Aquí debería decir obra en curso PPP. Me alegra mucho que estén atentos. Para los ejercicios que me faltan, voy a poner ciertos errores para seguir verificando ese grado de atención. Es verdad, eso está mal. No se preocupen, yo llego mañana, claro, un poco tarde a Lima, pero el jueves estoy en la oficina, la despido y te aviso, ¿verdad? Tienes razón, lo voy a corregir, solamente para no olvidarme y para... Así es como debe quedar, ¿ya? Otra vez, mi secretaria se llama Mari y ella es la responsable completa de esto, ¿ya? ¿Alguna pregunta adicional? Gracias por la anotación. Quiero mostrarles ahora lo que será una técnica que probablemente tengan que utilizar con frecuencia para distinguir en un contrato PPP cuánto corresponde al activo, cuánto corresponde a costo financiero asociado, ¿sí? Y generalmente lo que vamos a tener, no sé cuánta información se provea cuando se negocian los contratos de participación público-privada. Uno de los problemas que vamos a tener con frecuencia al querer hacer el registro contable de los contratos de participación público-privada, y digo que lo vamos a hacer con frecuencia porque ocurre, de repente ustedes lo organizan todo de tal manera antes que no van a tener estos problemas. Pero generalmente los contratos no fijan tasas, salvo que la tasa sea moratoria, es lo que yo he observado. Yo no sé si aquí los contratos establecen las tasas de costos financieros asociados. Por ejemplo, lo que yo sí he observado es que se fijan tasas de interés explícitas bajo determinada fórmula, la que las partes acuerden, tasas de interés explícitas cuando
la oportunidad del pago no es cumplida. Ahí yo noto tasas de interés explícitas. Pero cuando nosotros negociamos una participación público-privada, el Estado generalmente hace sus propios estimados y establece las reglas del concurso. El Estado saca ciertos montos base. Yo no creo que salgamos a concursar para 6.000 millones de dólares sin tener una idea de en cuánto se mueven los proyectos. Alguna idea tengo. Entonces, en el Estado solemos hacer, generalmente nuestros organismos de promoción de la inversión, solemos hacer modelación contable para determinar un precio base y luego eso se va ajustando todo el tiempo, en fin, se establecen las bases para concursar. Por lo tanto, muchas veces nosotros concursaremos con factores tales como cuánto me pide, por ejemplo, cuánto de financiación le pide al Estado. Ese es un factor típico de negociación o de contratación de estas participaciones público-privadas. Por ejemplo, en el tema de infraestructura vial podría ser cuál es el monto máximo de peaje, de repente medido a valor actual o corregido por inflación, cuál es el monto de peaje que solicita el postor para hacerse cargo de este contrato APP o de este proyecto vial. Generalmente será el que menos me pide, a ese es el que se lo doy. Pueden haber muchas formas. No sé exactamente cómo está contratando el Estado argentino, pero pueden haber muchas formas para ponernos de acuerdo con los contratistas, con los postores y para calificarlos y para otorgar buenas pros en estos proyectos. Pero lo que será general es, en todos estos escenarios, es que yo contrato un monto total. A veces, y esto se ha notado con la evolución de los contratos, los que yo he leído, antes era un monto total por todo el plazo de la concesión, luego aparecieron montos diferenciados por las obras, distintos de la operación y mantenimiento. Lo cierto es que voy a trabajar con mucha cifra global. Yo les contaba cómo nos había ocurrido con los primeros contratos en el Perú, cuando recién empezábamos con estas cosas y ciertamente cada agencia trabajaba por su cuenta. Nadie pensó en ese momento y cómo haré luego la contabilidad respecto de eso, como lo están haciendo ustedes, ¿no es cierto? Nosotros no pensamos en esas cosas, pensamos después. Y cuando pensamos después ya estamos enfrentados a diversas limitaciones. Entonces, en este caso, quiero mostrarles la forma en que nosotros resolvimos la distinción entre costo de obra, o puede ser costo de operación y mantenimiento, y costos financieros asociados. En este ejercicio estamos frente a un contrato a 10 años, donde el Estado acuerda pagar 250 millones anuales al final de cada año, eso para facilitar el cálculo de la TIR, y paga 250 millones anuales por unas obras que tienen un costo según valorizaciones de 2.000 millones. También sabemos que no existe cofinanciación por parte de los usuarios. Decimos que las obras se concluyen en 2 años, oportunidades de que son transferidas al Estado, y asumimos que las obras avanzaron en 1.000 millones en cada uno de esos 2 años, lo que hace el costo total de 2.000 millones. Entonces aquí lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Lo único que hago para distinguir costo financiero de costo de obras es calcular la tasa interna de retorno. Es lo que hicimos para resolver en Perú. Por ejemplo, el contrato del Metro de Lima no fue el único, pero comparamos flujos de entrada con flujos de salida y determinamos, el Excel lo hace, una tasa
del 4%. Y si no, podemos ir probando pues hasta ver cuál es la tasa que nos calza. Y conocida la tasa, hacemos el cronograma financiero y el cronograma contable. En este caso coinciden, pero no siempre coincidirán. Es otro tema que tenemos para propósitos contables. Allá ya tenemos una aplicación informática para resolver estos temas de costos financieros. El cronograma financiero es aquel que determina las fechas en que nos comprometemos a hacer los desembolsos, las que podrían no coincidir con la fecha de los estados financieros. El cronograma financiero será entonces aquel que corresponde a la oportunidad de los desembolsos comprometidos, y el cronograma contable será aquel que me calcula costo financiero al cierre de cada periodo de reporte. Generalmente calcularé costos financieros desde la perspectiva contable al cierre de cada mes, o trimestral, o semestral o anual. Allá lo hacemos ahora mensualmente. Y este cronograma lo único que pretende mostrarles es cómo para un capital de 1.000 distribuye un costo financiero asociado de 500, cómo se va moviendo, cuánto amortizo de capital y cuál es el saldo del pasivo financiero asociado en tanto yo pago todo esto. Es lo único novedoso que muestra este ejercicio, este cálculo de la tasa interna de retorno. Y ahí tenemos el registro, obras en curso contra pasivo financiero en el año 1. Intereses, los notarán en el asiento 2, que los intereses los estamos capitalizando a las obras en curso, y esto es porque estamos en la etapa de construcción. Y pago los pasivos equivalentes. En el año 2 los asientos son de naturaleza similar. La obra en curso, capitalizo el costo financiero, los que pago, para finalmente eliminar la obra en curso por la recepción de los activos y registrar infraestructura vial. El ejercicio no lo he complicado aquí, distinguiendo componentes de esta infraestructura vial, pero podrían existir y habría que tomar en cuenta eso. Y a partir del año 3, en tanto la obra ya fue concluida, todos los intereses son resultados, corresponden a gasto financiero. Nada más con este ejercicio, no tiene ninguna otra virtud. Respecto de los intereses, ¿no? Hace un tiempo discutiendo temas de reconocimiento de intereses positivos y negativos con gente del IFAC, es que a veces cuando uno tenía un beneficio de descontar intereses, descontar intereses de una deuda había que compararlo con la inflación proyectada, por lo tanto quizás era un beneficio el descuento que se hacía de intereses. Sabemos muy bien que el financiamiento que van a tener los concesionarios va a ser superior al financiamiento que hubiese incurrido el Estado de obtener Absolutamente. el Estado. Esos intereses, ¿habría que diferenciarlos o directamente lo metemos no hacemos esa discriminación, digamos, esa sobretasa que estamos pagando de interés por haber incurrido a un sistema de PPP? En realidad, es muy interesante la pregunta, para que todos la vean en su contexto. El contador general recuerda, y esto es así, yo comparto eso, que el costo financiero para cualquier contratista siempre será superior al costo financiero al que el Estado podría endeudarse, ¿sí? No sé a cómo emitiremos bonos aquí, tal vez 8, 9, no sé cuál es la tasa de los últimos bonos que hayamos emitido, pero un contratista jamás podrá endeudarse para proyectos de esta naturaleza a esa tasa, se va a endeudar a tasas mayores. Entonces la pregunta que sale, y es válida, es yo sé que si yo lo hubiera hecho, mi costo financiero sería menor. Y al hacerlo con Alfredo, mi costo financiero es el doble o más, ¿no es cierto? No necesariamente esa proporción es válida en todos los casos. ¿Cuál es el costo financiero que debería activar? ¿Aquel que corresponde a la tasa a la que yo me endeudaría?
o aquel que corresponde a la tasa en la que en efecto me he endeudado con ese contratista que tiene costos de endeudamiento más altos que cualquier país. Ciertamente a la tasa que él me está cobrando. Es un costo de oportunidad. Así es. A la tasa que me está cobrando. Es el costo de Entonces, oportunidad de usar PPP. así es, así es. Hay que usarlo, ¿no? Pero muy bien la pregunta. Pero si recuerdan la introducción de don César, dice, se refiere a IFAC. Su pregunta tiene una extensión mayor y yo voy a explicar por qué. En la perspectiva de las normas de contabilidad del sector público, hay algunas barbaridades y lo que se ha mencionado tiene que ver con una de las más grandes barbaridades por falta de reflexión de los amigos que emiten normas. Dicen ellos que, porque además se habló de costo de oportunidad, dicen ellos, si tu país te endeudas, tengo que pararme porque la locura es espectacular y esa la tengo bien oculta. Pero yo he visto un documento de Fondo Monetario sobre el particular, amparado en norma. Dice, si tu país te endeudas a tasas que no son de mercado, entonces, esta connotación de mercado para el sector gubernamental, primer error. Cuidado con eso, ¿no? Si tu país te endeudas a tasas que no son de mercado, tú tienes que reconocer en el reconocimiento inicial de esa obligación cuál habría sido el tamaño de la obligación si te hubieras endeudado a tasas de mercado. Sigo detallando la locura. Tú, Haití, el país más pobre de nuestra región, donde los países entregan recursos, eso otros manejan mejor estas estadísticas que yo, pero yo voy a decir, los países entregan recursos a tasa cero para que coma ese pueblo, no para que construya participaciones público-privadas, donde los países les entregan préstamos a tasa cero que probablemente terminen siendo condonados, donados unos años después, ¿no es cierto? Entonces, en esa perspectiva, para el Fondo Monetario, en este documento, la perspectiva es la siguiente. Oye, tasa cero no es tasa de mercado. Por lo tanto, tú asume que en ese préstamo, en el monto que ya te dieron, ya están los intereses. Por lo tanto, descuéntame los intereses. Pero yo recibí 10 millones. Y tú me estás diciendo que solamente debo registrar pasivo por 7. ¿Y los otros 3 qué son? Son ganancia. Así. O sea, yo por prestarme para comprar alimentos, estoy ganando. Encima voy a terminar yo, Haití, con excedente en mi estado de gestión. Fantástico. Fantástico. Entonces yo me lleva, solamente para hacer un pequeño, para cerrar, me lleva el comentario de que cuidado con meter ese tema de mercado en la contabilidad de nuestros países. Por supuesto, no es el caso de Argentina, pero eso no existe. La tasa de mercado entre países es la tasa de cada país. Estoy de acuerdo con la comparación, es decir, el mercado es la tasa a la cual uno puede acceder en un determinado momento y que va variando, y dependiendo de las condiciones del mercado financiero y las del país. Lo que sí, y una nota respecto de Haití, es muy válido lo que vos decías, porque el financiamiento que reciben países como Haití es diferente, es muy diferente al tratamiento que reciben los países, casi todos los países de la región, excepto Haití, Nicaragua, Honduras y Guyana. El resto somos todos países de mediano desarrollo que todos
del primero al último pagan intereses. Incluso Bolivia, que solía ser hasta hace poco recibir préstamos concesionales, ahora ya está en una mezcla y repaga intereses por parte de los préstamos que recibe del banco. Esto es muy cierto y respecto a Haití, con un agregado, es un país tan pobre que además terminó con su infraestructura destruida, prácticamente en un 80%, el terremoto de 2010, el banco está trabajando muy fuerte allí, inclusive en la reconstrucción de lo básico, y no toda la ayuda que se recibe o que se destina viene de otra ventanilla, digamos, no es banco, es país asociación, digamos, que es dinero que ponen las tesorerías de los países ricos y que son préstamos también muy largos a tasa cero y que rara vez se repagan. Además, para Haití sería casi imposible pagar porque no tiene muy poca generación de ingresos y no tiene acceso a los mercados, ¿no? Los comentarios son importantes. Muchas gracias, Alejandro. Los comentarios agregados son importantes porque al establecer políticas contables para el sector gubernamental, para el sector público, debemos tener mucho cuidado en la consideración de estas prescripciones sobre mercado que las normas nos sugieren. Ya hemos comentado que hay un número de normas SP que nacieron de la norma privada. Esto no es distinto para las normas 28, 29 y 30 SP sobre instrumentos financieros, si me estoy olvidando alguna, la 31 me parece. Esto no es distinto a lo que, esas normas no son distintas a lo que prescriben las normas privadas. Tienen un poquito menos de frondosidad ininteligible, pero los contenidos básicos son los mismos. Cuidado con el tema de mercado. Yo lo que les he contado es, como decimos, verídico, es veraz. El uso de referencias de mercado es un absurdo cuando hacemos contabilidad gubernamental. No estoy diciendo, otra vez, que el Estado no deba comprar a valor de mercado. Por supuesto que tiene que comprar a valor de mercado. De hecho, no debe comprar a valor de sobremercado, que es lo que intentamos evitar, obviamente. Pero lo que digo es de que en el tratamiento contable, el abuso del concepto en la forma descrita en las normas de valor razonable puede ser sumamente peligroso. Entonces, vayamos complicando un poco nuestros ejercicios. En este caso práctico, queremos hacer otra vez el reconocimiento de activos, queremos hacer una distribución por unidad de activo, queremos repasar por enésima vez la distinción entre un pasivo financiero y un pasivo diferido, y en este caso estamos orientándonos por una alternativa de distribuir valores a todos los bienes y no como antes les mostré. Yo antes les mostré un caso práctico donde les decía, y el aporte del Estado, el aporte financiero, lo que paga, ¿para cuál activo sirvió? Porque a mí el contratista me entrega todos los bienes de la concesión. Y entre esos bienes yo tengo que preguntarme, ¿y cuál pagué con mi aporte? ¿Pagué una porción de cada uno? ¿Pagué el activo que tomaba menos tiempo para que fuera mejorado de acuerdo con el contrato? ¿Qué es lo que pagué? En este caso, voy a proponer una distribución a todos los bienes. ¿Cuándo elijo uno? ¿Cuándo elijo el otro? Las normas internacionales del sector público, igual que las normas del sector privado, pero aún más que eso, porque si seguimos hablando de modelos internacionales, alguno de ustedes se va a parar y me va a decir, bueno, aquí no aprobamos modelos internacionales, aquí desarrollamos políticas contables propias. Entonces, hablaré del desarrollo de políticas contables propias. ¿Qué es lo que le falta aún a los países
que han desarrollado modelos contables propios. A diferencia, ¿tenemos algún abogado en sala? ¿Ningún abogado? ¿No? No, quería pedirle que se retire inmediatamente, ¿no? Por eso te dije, por suerte no. Quiero explicarles lo siguiente. La contabilidad, igual que el derecho, es una ciencia normativa, profesor. Y como es una ciencia normativa, es una ciencia que ha sido creada por el ser humano, por satisfacer alguna necesidad. Si no se hubiera inventado en los 1400, 1200, 1500, las ciudades-estado, el comercio, etcétera, allá en las Italias, no habríamos descubierto la diferencia entre empresa y individuo, no habríamos tenido que desarrollar contabilidad para la empresa. Entonces, en contabilidad, ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos allá en Perú? Afortunadamente somos pocos por el momento los que hablamos sobre NIC-SP, muy poquitos. Antes éramos muy poquitos los que hablábamos sobre NIF, ahora tenemos expertos por todos lados. Con una particularidad de estos colegas míos, que yo observo en otros países, cada cual tiene una opinión distinta sobre el mismo tema. Y todos dicen estar basando su opinión en las NIF o en las NIC-SP. Y cuando uno escucha y dice, pero estas opiniones llevan a conclusiones distintas y ambas están basadas en la misma norma. Dios mío, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que no tenemos métodos de interpretación en contabilidad. Como no tenemos métodos de interpretación, interpretamos, para decirlo folclóricamente, como nos da la gana. Cada cual tiene su propia interpretación. Y esto no ayuda al desarrollo. A diferencia, decía, de lo que hay en el derecho. Cuando los abogados tienen que estudiar una norma tributaria, pues se pondrán en enfoque de análisis literal. Complementarán ese enfoque de análisis literal con un enfoque sistémico. El enfoque sistémico no es otra cosa, y cosa que nosotros deberíamos aplicar además, no es otra cosa que no me leas un parrafito de la norma tal, pues. Léeme la norma en su conjunto. Tienes que analizar la prescripción contable, vista la norma en su conjunto. Y vista la norma en su conjunto, lee sus bases para conclusiones o fundamentos para conclusiones. Lee todo, sus apéndices, su guía. No me leas un parrafito y me digas, esto se hace así. ¿No es cierto? O procedimientos extensivos, etcétera. La doctrina tributaria, la doctrina legal tiene métodos de interpretación y nosotros no los tenemos. Entonces, afortunadamente en el sector público limitamos esto, porque en el sector público existe un ente, o están designados algunos entes, para dictar políticas contables. En la práctica privada, a quien ha tenido experiencia, por ejemplo, de trabajar normas contables privadas con las 4 firmas grandes, las llamadas 4 firmas grandes de auditoría, habrá podido comprobar casi con facilidad que las 4 pueden pensar distinto. ¿Sí? Entonces, aquí, otra vez, estas reflexiones van en el sentido de, ojalá ustedes logren concertar políticas contables únicas para la República de Argentina. Quiero mostrarles este ejercicio. Todo esto se los he comentado a propósito de que cuando esas políticas contables se desarrollen, sin ninguna duda el emisor va a tener que hacer interpretación, va a tener que optar por determinado camino o por una jerarquía de caminos alternativos para resolver. Y eso es válido en cuanto tiene sustento económico. Si la política contable tiene sustento económico, muy bien. Y sustento económico va desde cómo piensa el contratista, cómo piensa el Estado. ¿Sí? Y estoy hablando esto otra vez en condiciones normales, no en condiciones de algunos funcionarios que siguen siendo pocos, que no necesariamente piensan en estas cosas, sino en otras, ¿no? Estoy hablando de la forma correcta de hacer las cosas. Entonces, veamos este
este ejercicio donde también hay aplicación de criterio profesional. Un plazo de construcción para un contrato de PPP de 2 años, obras transferidas al final de los 2 años al contratante, costo incurrido por el contratista según reportes de su contabilidad, 3.000 millones, financiado en partes iguales por el contratante y por los usuarios, entonces cofinanciado. Por lo tanto, tengo pasivo financiero, tengo pasivo diferido. Además, me dice, las obras incluyeron una calzada de 100 kilómetros y un puente de 200 metros de longitud. Y este es otro tema importante sobre el que todavía no hemos conversado. ¿Cómo al mirar un contrato puedo identificar cuáles son los activos que se construyen? Antes de el tema de identificación contable del activo, ¿cómo puedo mirarlo? Todo contrato va a establecer los hitos o los tramos específicos que contrata el Estado en esa participación público-privada. Aún en estos contratos de 6.000 millones, estoy seguro que dicen cosas del tipo, o en sus anexos, o en las bases para concursar, que son parte del contrato, según las formas legales por las que opten. Estoy seguro que dice cosas del tipo, o parecidas a, voy a usar lenguaje genérico, hito 1, segundo tramo calzada tal, hito 2, puente de 2 vías tal, hito 3, túnel de 150 metros tal, o cosas de ese tipo. Tengo hitos porque muchas veces acordamos que en función de los hitos se vayan fijando los desembolsos a los que se compromete el Estado. Puede ocurrir hitos, puede ser que la referencia sea a tramos específicos, tiene que haber alguna información en el contrato sobre lo que es el objeto concreto del contrato. Y esa es mi primera base para ir definiendo. Esa es mi primera base para ir definiendo cuántos activos tendría. No es mi única base. Eso es lo que yo contraté en la participación público-privada. Con eso que yo contraté, tengo que ir a mi contabilidad. ¿Puedo reconocer una calzada, una carretera de 100 kilómetros? O como dice mi ejercicio, sí, de 100 kilómetros, como un activo único. ¿Qué va a pasar? Lo importante es lo siguiente. Lo importante es que ese timbre me hace recordar al timbre de mi colegio para la hora de salida. Cuando yo estaba en el colegio, ¿cómo salía embalado del colegio? Entonces, sonaba el timbre y yo ¡fua! Para ir a jugar. Aquí suena el timbre y no puedo salir a jugar. Entonces, tengan la bondad, denme unos minutos más. Tengan la bondad, unos minutos más y les prometo que yo arreglo de alguna manera que toquen la campana para que salgamos corriendo. En unos minutos más. Entonces, yo lo que quería explicarles es lo siguiente, porque tienen ustedes todavía, como estamos antes, de repente tenemos la oportunidad de prever todos los detalles. ¿Cómo registramos hoy las obras de carreteras en la contabilidad cuando hacemos inversión pública directa? Probablemente las estemos registrando, y si está aquí alguien que sabe cómo se hace, por favor, si lo aclara, probablemente las estemos registrando por lo que contrato. Contrato la obra pública de 50 kilómetros con ese contratista, entonces estoy hablando de inversión pública directa, entonces contabilizo eso como la unidad de activo. Probablemente lo estaré haciendo así. Pero esto tendremos que ir cambiándolo. Yo sugiero que lo vayan evaluando para su cambio en el futuro. ¿Por qué?
Porque cuando yo reparo esa carretera y le pongo nueva capa asfáltica, yo no reparo 50 kilómetros. Yo lo voy haciendo de acuerdo con un plan de mantenimiento, probablemente por tramos, cada 10 kilómetros, cada 20 kilómetros, no lo sé. Entonces, por lo menos lo que resulta evidente es que la unidad de activo contable es en esos casos menor a la unidad de activo físico que yo tengo, que dio lugar a mi registro anterior. Esto es algo que tenemos que ir revisando para que esa contabilidad mejore en su calidad y pues reporte información financiera de mayor calidad. Esto es algo que debemos hacerlo. Entonces, en este ejercicio, antes que suene la campana, las obras incluyen una calzada de 100 kilómetros y un puente de 200 metros de longitud. Yo he visto contratos, por ejemplo, con 8 hitos, que fueron el primer elemento para identificar de qué unidades de activo estábamos hablando asociados con ese contrato. De cosas y esto es otra vez técnico, ¿no? En esos casos los técnicos distinguían de puentes curvos, por ejemplo. No sé si significa que es un puente con curva, pero ese era un hito. Rehabilitación de tramo tal o tercer carril del tramo tal, otro hito. Y con esos hitos me iba guiando, pero varios a la vez. Aquí otra vez son ejercicios ideales, con 2 activos para darnos cuenta, pero probablemente cuando ustedes tengan que organizar el reconocimiento contable de esta información, se encuentren con que un solo proyecto PPP podría incorporar muchísimos ítems, ¿no? Tienen que ir previéndolo. Entonces, en este caso, tenemos una calzada de 100 kilómetros, un puente de 200 metros de longitud. No sabemos cuál es el costo de cada uno de ellos. El área técnica de la contratante del Estado, otra vez, nos habla de una base de calzada y capa asfáltica del 70 y 30%. Entonces, 2 activos físicos, una calzada de 100 kilómetros, un puente de 200 metros, ya me está llevando al menos a 3 activos contables, porque voy a distinguir, como ya lo hice en el ejercicio anterior, la calzada y la capa asfáltica. Y estos porcentajes los determina sobre la base de costos de reposición vigentes. Y los costos de reposición vigentes siempre son una base a utilizar para distribuir costos reales, ¿sí? Además, hemos efectuado tal vez otros contratistas en participaciones público-privadas, tal vez nosotros como inversión pública directa, en el pasado hemos hecho obras similares, de distinta distancia. Una calzada de 70 kilómetros con base capa asfáltica es un activo similar a una calzada de 100 kilómetros, ¿verdad? Son similares, me sirve para propósitos de poder contabilizar. Y además, en el pasado hemos hecho un puente de 100 metros de 1.400 millones. Ciertamente, el concepto de similar al que quieren referirse las normas es el de características físicas similares. Es decir, no puedo comparar un puente de concreto con un puente si fuera, qué sé yo, de ladrillo, de adobe o lo que pudiera ser. No puedo hacer esas comparaciones. Sigo. Entonces me piden determinar los importes sobre los activos que debo reconocer en la contabilidad del Estado. ¿Sí? Además, aquí tengo otro dato importante que lo utilizo en la práctica. Cuando los activos similares son de una oportunidad que está un poco distanciada, quiero hacer reconocimiento hoy, abril de 2018, y estoy mirando el costo en el que incurrí en algunos activos de enero del 2017. Tengo que preguntarme, ¿esos costos
¿cómo cambiaron como consecuencia de factores económicos externos? ¿La inflación los afectó igual a los dos? Porque si los afectó igual a los dos, la proporción se mantiene, no me preocupa. O no los afectó igual a los dos. Entonces, voy incorporando en mi análisis de activo similar para que me sirva de base para costear activos que hoy necesito incorporar, voy considerando esos factores económicos. Me está diciendo el caso, además, que esa inflación, los cambios de precios no fueron importantes y que me olvide del reconocimiento previo de obras en curso. Muy bien, quiero mostrarles aquí cómo se pueden ir complicando las cosas en el mundo real. Porque aquí tengo alternativas y tengo que ver por qué alternativa opto. Y esto, otra vez, es real. Academizado para disminuir el número de ítems, pero es real. Una calzada, según los costos incurridos en activos similares en fecha cercana, que siguen siendo, concluyo, que siguen siendo válidos ahora, la calzada costó 560 millones y el puente de 1.400, de longitudes distintas a los activos que ahora tenemos. Muy bien. ¿Sí? Estas longitudes. Entonces, ¿cómo usamos estas cifras? Tenemos que normalizarlas, ¿no es cierto? Como cualquier cosa. Si los tamaños son distintos, hay que sacar la unidad mínima y luego determinarlo por el costo, por el tamaño real de la obra que deseo incorporar. Saco costos por unidad de medida, por kilómetros, por metros de puente, saco costos unitarios. Los que aplico a la longitud, al tamaño, al espacio físico del activo que hoy deseo incorporar en la contabilidad. Y ahí recién determino los activos similares, el valor en el que incurriría para desarrollar activos de las mismas características físicas de los activos que hoy necesito reconocer en la contabilidad. Y determino nuevos valores. No significa usar los valores de esos activos antiguos, solamente me sirven como referencia para homogenizarlos o normalizarlos al activo de las características específicas que hoy deseo incorporar. Y cuando llego a estos activos similares comparables, lo que hago es, llevo el total al 100% y determino la composición porcentual individual. Y por lo tanto, como estoy invirtiendo, como el costo de estas obras, según me ha informado el contratista, es de 3.000, yo las distribuyo. Y esta es una distribución racional, tanto al costo de la calzada, de la autopista, y tanto al costo del puente que he construido. Noten entonces que aquí estoy utilizando activos similares. Podría no tener información sobre activos similares. Podría no tenerla reciente o podría no ser válida. Si no fuera válida, ¿qué otra información podría buscar? Puede ser que no tenga información sobre activos similares. Y no se trata de que sea un contador creativo en ese sentido de medio corrupto, de creativo que le han creado algunos contadores. No, yo no soy un contador creativo. Soy más bien imaginativo, ¿no? Entonces, podría no tener eso. Y yo digo, yo he estado, cuando contraté esta PPP, yo tengo que haber medido, tengo que haber hecho alguna modelación financiera. Y de repente en esa modelación financiera, tengo lo que yo estimé cuando iba a fijar el precio base para concursar, para que vengan los postores, entusiasmen los postores, yo de repente tengo algunos precios base que establecí en mi modelación financiera inicial. De repente. Y si tengo esa información, también podría usarla. Sería una alternativa.
Alguien podrá decir, esa es información antigua, esa es información muy, muy preliminar, porque cuando comienzo a trabajar estas modelaciones, voy trabajando con información muy preliminar que cambia muchas veces en realidad y podría no estar actualizada la información, pero también es una alternativa para resolver este tipo de cosas. Luego de haber determinado cuánto fue calzada y cuánto fue puente, puedo ir otra vez, ya hicimos este ejercicio antes, a distribuir sobre la base de los porcentajes que me dio el área técnica, cuánto sería base de la calzada, cuánto sería capa asfáltica. Otra vez, vidas útiles distintas, por lo tanto, unidades de activo contable distintos, ¿sí? Y así hago esa distribución y llego otra vez a mi reconocimiento contable en la forma que aquí se muestra. Miren ustedes cómo voy contabilizando en detalle con el propósito de entusiasmarlos a ustedes cuando hagan su política contable a considerar ya no solamente clases de activo fijo, que siempre lo hacemos, eso no es novedoso para nosotros, noten como base calzada, como capa asfáltica, como puente. Estas son clases que probablemente ya estén en vuestro catálogo de cuentas, pero noten ustedes que para el pasivo diferido también hago la misma distinción. ¿Por qué? Porque, ¿quién sabe por qué hago esa distinción? ¿Para controlar qué? Por un refresquito y un dulce. ¿Por qué hago la distinción? Fantástico, fantástico. Solamente tú y yo vamos a disfrutar de este refrigerio. Exactamente eso, exactamente eso. Porque yo insisto en mi sugerencia. Mi sugerencia es que deprecie en el mismo periodo en que amortizo. Para eso lo hago. ¿No es cierto? Muy bien. Es igualito al timbre de mi colegio, pero en fin. ¿Nos da tiempo para uno más, contador? ¿Sí? Avancemos uno más. Con este terminamos y mañana hacemos un repaso con otros 2 ejercicios más simples. En este caso, lo que queremos es mostrar, y otra vez, muchas cosas son repetitivas, pero van otorgándoles a ustedes formas para establecer procedimientos alternativos cuando tengo dificultad para estimar valores. En este caso, tampoco tenemos información contable en detalle, que, insisto, corresponderá a un gran número de situaciones de ejercicio profesional en el futuro. No tengo información en detalle. Por lo tanto, se me ocurren 2 alternativas de medición. La primera alternativa, valor de tasación, que dicho sea de paso, es la única alternativa que permite la normatividad contable del modelo de las NIC-SP. Cuando las NIC-SP hablan de valor razonable para activos fijos, hablan de valores determinados mediante tasación. Entonces, otra vez, eso es poco probable, salvo que lo haga con recursos propios, pero para una gran cantidad de activos, determinar valores de tasación, hay costos de servicios muy altos, digo yo. Entonces, pero es una alternativa. Podría existir ese valor de tasación. En algunos casos, en nuestros países, se establece que todo activo que sea destinado a la venta deba ser vendido a su valor de tasación y como consecuencia de ello, en algunas ocasiones ya tenemos valores de tasación no tan antiguos, originados con otros propósitos, pero con un propósito de hacer contabilidad corriente, yo no creo que podamos sostener valores de tasación. Y la segunda alternativa que propone este caso práctico es valor del modelo financiero. Y yo insisto que a veces tenemos esta información disponible. Hay alguien que diseñó y que estableció las cifras iniciales y hasta las cifras finales
con las que el Estado decidió contratar o convocar a una licitación o a un concurso público, la forma de compra, de logística con que se efectúe, hay alguien que hizo esos cálculos. Y a eso me refiero yo con valor del modelo financiero. Estos modelos financieros, cuando contrata el Estado, tienen no solamente componentes sobre lo que son, no solamente mide componentes de cuánto cuesta construir o cuánto cuesta mejorar tal o cual cosa. También, por supuesto, esos modelos financieros tienen consideraciones de costos financieros asociados que también me pueden servir para identificar una tasa de descuento en su caso. Entonces, en este ejercicio, lo único novedoso es que tengo 3 activos con valores de tasación según el numeral 4 que tienen en la pantalla, perdónenme, según el numeral 4, tengo activos tasados por un profesional competente en la materia, o sea, no es un contador público el que ha hecho la tasación, eso no sería competente, no es competente a nuestra formación profesional. Tengo 3 activos entonces y tengo además las cifras del modelo financiero. Y cuando ustedes analizan esto en el mundo, en la vida real, y tienen las cifras de un modelo financiero y las cifras de tasación, ustedes pueden encontrar desproporciones. Aquí tengo 2 alternativas de medición y tengo que saber cuál es aquella por la que voy a optar. Generalmente los modelos financieros con los cuales llamo a que se interesen los privados en desarrollar un proyecto, generalmente no los actualizo, no estoy diciendo que ese sea el caso, suele ser información que a veces quedó incompleta, pero existe y es una alternativa. Entonces aquí yo puedo hacer una distribución como estoy mostrando ahí bajo el subtítulo de solución propuesta, yo puedo hacer una distribución considerando valores de tasación, llevo estos valores absolutos a valores relativos, aquí debería decir 100%, y estos valores relativos los aplico al monto total que el contratista me dice ha invertido en tales bienes que me está entregando. Entonces, solamente me sirve para la proporción. No es que yo esté proponiéndoles ahora que salgan del modelo del costo para ir al modelo revaluado. Porque si quisieran ir al modelo revaluado, ustedes primero registran el costo y luego registran para cada uno su cambio por revaluación o su variación por revaluación. También, si esa es una política contable adoptada aquí, también podrían hacerlo. Les estoy usando los valores de tasación solamente para distribuir el costo histórico total informado por el contratista. Y también hago el mismo ejercicio aplicando los valores de ese modelo financiero que alguien en el Estado preparó para llamar a este concurso. Tengo valores del modelo financiero, los llevo a valores relativos y los aplico al monto total invertido por el contratista para determinar valor por componente de activo. Y la pregunta es, ¿cómo concluyo? ¿Cómo concluyo? ¿Cuál utilizo? No deberíamos dejar esto al criterio en cada caso. Yo creo que esto debería ser fijado, pero yo les voy a decir de que desde el punto de vista de determinación de valor razonable, un valor de tasación hoy será preferible a un valor de un modelo financiero determinado en una fase muy anterior. Estos son procesos muy largos, estos para convocar y concretar PPP son procesos largos. Yo preferiría utilizar la base, la que está arriba, la base del valor de tasación me parece más racional. Si no existiera
esa tasación iría con la segunda. Entonces, otra vez, no les estoy hablando de procedimientos específicos contenidos en la SP32 que hemos revisado, no existen ahí. Les estoy hablando de lo que creo que debemos hacer. Acá hay que calcular la depreciación correspondiente y hacer el registro, primero a obras en curso, luego trasladar las obras en curso a infraestructura vial, ahí le faltó, ¿no es cierto? Antes que mi colega me diga te equivocaste otra vez, le faltó el PPP y nada más. Lo que pretende este ejercicio es seguir mostrando alternativas de qué hacer, les decimos nosotros en la contabilidad, procedimientos transitorios cuando no tengo información suficiente. Quisiera escuchar sus últimas reflexiones del día de hoy, tenemos unos minutos, por favor. Alfredo, yo pido mis disculpas que yo hice un análisis muy profundo de los fideicomisos en nuestro país y tengo un escrito sobre los fideicomisos, por eso cuando dije que no compartía cuando vos decís que el fiduciario o el contratista puede tomar una deuda de un fideicomiso, porque yo me refiero también a la ley que tenemos nosotros, que cuando tiene que tomar una deuda se necesita, si es un aval, una fianza, una garantía, una ley. Tiene que estar establecido perfectamente en la ley del fideicomiso. Nada más que eso. No quiero que me lo malinterprete, porque por ahí vos tenés tu posición con respecto a otros países. Los fideicomisos nuestros en un 80% anduvieron bien, 2 fideicomisos que en mi opinión personal no anduvieron bien. Pero me da ganas de contradecirte, pues ¿qué puedo hacer? No hay nada que pueda hacer respecto de eso. Muy bien, le agradezco mucho la intervención. ¿Algún otro asunto, alguien que quiera comentar sobre esto? No, solamente una acotación final que hablábamos recién acá con César, que es que acá hubiera sido muy buena la presencia de la gente de contabilidad de la Dirección Nacional de Vialidad. La Dirección Nacional de Vialidad va a ser la agencia, o es, mejor dicho, la agencia contratante de estos 6 primeros participaciones público-privadas que se abrieron hoy, o sea, 6 primeros corredores viales. Y bueno, lamentablemente por una circunstancia que no administrativa no pudieron estar, pero realmente... Pero podemos llegar a hacerles llegar el material, eventualmente... los casos sí. Y ver qué inquietudes tienen, ¿no? Con todo gusto, yo voy a estar en contacto por correo, no para preguntas testamentarias, pero hay algún nivel de preguntas que puedo responder rápidamente si alguien las tiene, ¿no? Porque yo me voy mañana, pero con gusto voy a ayudar. ¿Alguien tiene algún comentario más? ¿Alguien tiene calor? No, sí, mi comentario otra vez tiene que ver con una cuestión presupuestaria, un poco vinculado a lo que había nombrado antes. Los fideicomisos en la Argentina se los trata presupuestariamente como si fuesen una entidad, por más que no tengan personalidad jurídica, como si fuesen una entidad diferente a lo que es la administración centralizada. Por lo tanto, desde el punto de vista presupuestario, hay una complicación básica, digamos, que es que cuando el Estado, en algún tipo de PPP o a través de un fideicomiso, quiera dar una transferencia con recursos de rentas generales, va a tener una erogación presupuestaria. Esa erogación presupuestaria, si el fideicomiso hace una obra en curso, como sea, que después queda en el Estado, implicaría en algún momento tener que dar de alta esa obra, y dar de alta esa obra, si vos tratás como una entidad diferente, o tenés un nuevo gasto presupuestario, lo cual sería un error, o lo consolidás para netear, o, la pregunta va para este lado, ¿usted considera, digamos, que lo ideal sería que el fideicomiso formase parte de la administración centralizada, no sé cómo es en Perú, en el sentido de que los movimientos entre la administración centralizada y el fideicomiso, que solamente sean movimientos de fondos, no tengan impacto presupuestario y que solamente tenga impacto presupuestario por única vez la inversión? ¿Es eso la interpretación, digamos, de lo que había dicho antes? Muchas gracias por la pregunta. Sí, eso lo estamos haciendo mal, pero bueno. Muchas gracias por la pregunta.
muy interesante para los que no están directamente metidos en temas presupuestarios. Si recuerdan, quisiera hacer la respuesta completa. Si recuerdan, yo decía que en mi entendimiento de lo que va a ocurrir en Argentina a propósito de estos proyectos que ya han concretado, es de que ustedes tienen un fideicomiso general, ¿sí?, que es alimentado, me parece, por algún tributo, no recuerdo cuál, pero me parece que es alimentado por algún tributo. Este es un fideicomiso donde simplemente estoy asegurando fondos para distintos proyectos que podría yo concretar. De ese fideicomiso general, si he entendido bien algunas disposiciones transitorias, me parece la ley de presupuesto, a ver si me haces acordar, si he entendido bien, de ese fideicomiso general yo asignaré fondos, si es que acaso así decidieron que sea la mecánica, a los 6 proyectos o los proyectos por 6.000 millones que he celebrado. Entonces, en ese escenario, cuando yo hago transferencias a este fideicomiso general, ¿hay ejecución presupuestaria? Están señalando que hay inversión, ¿sí? Pero en realidad, ok. Cuando transfiero estos fondos al fideicomiso general, no hay ejecución presupuestaria. No hay ejecución presupuestaria. No debería haber ejecución presupuestaria. Todavía no se hizo esto, digamos. Por lo tanto, lo único que yo estoy haciendo es sacar recursos de mi caja general, de mi caja del Tesoro, para ponerlo ahí para algún fin general o específico, pero con un propósito especial. Eso para mí es un movimiento de efectivo, eso para mí no es ejecución presupuestaria. No hay. Simplemente estoy cambiando de lugar donde pongo mi dinero, nada más. Hay dos maneras de sacar fondos, o presupuestario o no presupuestario. Esto lo podemos considerar como un anticipo, que no es un anticipo, sino que tiene un destino específico. Es como si podemos asimilarlo a un anticipo a proveedores, contratistas, pero tiene una partida presupuestaria específica. Yo no veo firmando un formulario no presupuestario para integrar un fondo fiduciario, porque ahí vamos a tener, el reflejo va a ser el mismo, voy a tener una cuenta en mi activo, pero ¿cómo estoy sacando yo la plata? Pero el fondo fiduciario, César, sigue siendo efectivo. Sigue siendo efectivo. Es una reclasificación de un efectivo, pero tiene una limitación, porque el efectivo yo tengo una limitación. Ese efectivo tengo una rápida disponibilidad, pero el fondo fiduciario, una vez que yo saqué la plata, esa plata tiene un objetivo específico. Pero es sí. decir, tengo menos disponibilidad que una inversión. Pero fíjate tú, César, no le hemos dado un anticipo al contratista, no hemos empezado a construir nada. Cuando transfiero recursos a este fideicomiso general, ni siquiera tengo contrato con los saco de balance de la administración central pasa a ser otra figura jurídica que es el fondo fiduciario. Yo no sé si ayudará a resolver el tema. De acuerdo con la naturaleza económica, eso sigue siendo efectivo. Yo no sé si ayuda a resolver el tema. Contablemente no, pasa a ser otro ente contable. Lo sacás de la Administración Nacional, según la ley de administración financiera, y lo pasás a un fondo financiero, lo pasás a otro. Muy bien, entonces llamaré a ese fondo fiduciario, que se llame fondo fiduciario, y yo sé que esos son fondos de efectivo. Y los mostraré junto con mis otros fondos de efectivo de libre disponibilidad. Pero es un fondo de efectivo. Pero es presupuestario, Alfredo. Pero técnicamente esto es más por las regulaciones formales. Formales no, que puede ir preso el contador general de la Nación. No, Son por fondos eso, públicos. pues eso es formal, pues. Está estipulado formal. está estipulado por una ley. La ley es específica. Tiene una afectación presupuestaria. Por más que usted me diga que es efectivo, el señor lo tiene en la cuenta de inversión. Tiene que rendir cuenta de eso. Por supuesto, pero lo que quiero, por eso lo
Lo que yo quiero decir es, me están cercando en un marco legal propio que acepto, pero ese marco legal fue hecho por ustedes. La pregunta concreta sería si en el caso de Perú un aporte financiero a un fideicomiso tiene impacto presupuestario o no. Y si tiene impacto presupuestario, me refiero a impacto presupuestario pleno en el sentido que tiene que estar aprobado por el Congreso, ejecutado, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. Tiene que estar en el presupuesto. No consolidado 3 meses después. Por supuesto, por supuesto. Sí. Yo creo que la diferencia es si consolida o no el fondo fiduciario ese. Si consolida, puede ser un extrapresupuestario, o sea, una transferencia de fondos, pero si no consolida, no. Ahí lleva imputación. Interesante. ¿Debería consolidar en el Estado los fideicomisos? Sin ninguna duda. Es mío. Y cuando consolido todo ese fideicomiso, ¿qué hago con el efectivo que me reporte ese fideicomiso? Lo junto con mi efectivo, cuando consolido. Pero es efectivo. Pero cuando consolido, reúno información de diversas entidades y las trato como si fuera una misma entidad, ¿correcto? Entonces, lo que es efectivo en todas las entidades que consolido es efectivo en el consolidado. Pero voy a hacer la pregunta específica que tú has hecho y te voy a traer la respuesta. Sí, adelante, por favor. A ver, el planteo un poco que aquí queríamos, entre todos estábamos conversando, es lo siguiente. La estructura que tiene la Administración Nacional no es todo el sector público nacional no financiero. O sea, nosotros cuando tenemos en el presupuesto un fideicomiso al cual se le transfieren fondos, para nosotros sale de la Administración Nacional y lo vamos a ver dentro del presupuesto como una cuestión informativa. El que recibe, que es el fondo fiduciario, lo recibe dentro de algo que llamamos el sector público nacional no financiero, que nosotros podremos mostrar en forma consolidada desde una mirada de presupuestaria, entre comillas, porque no es todo el presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación, sino aquellos informes que se dieron por el presupuesto, es una cosa, donde el fondo fiduciario deberá mostrar estas transferencias, que para nosotros son gastos de capital, que salen, sí, como gasto, y que forman parte del déficit o superávit, del resultado financiero, y el fideicomiso tendrá una línea que diga, después que es lo que muestra, es la parte meramente financiera, de ingresos por transferencias recibidas de la Administración Nacional. Pero eso no quiere decir que en nuestros estados contables o financieros, como quiera llamarlo, nosotros veamos que esto son la caja que nosotros hemos, o el efectivo equivalente que nosotros hemos utilizado para poder generar esta transferencia de capital, igual al efectivo equivalente que ha recibido el estado financiero del fondo fiduciario, porque nosotros no consolidamos eso, sino que lo que hacemos es tomar su patrimonio e integrarlo en los estados financieros, que es una concepción muy distinta. Pero además, en el caso específico de vialidad, el fondo fiduciario que lleva adelante la cuestión administrativa de los fondos, ellos indican al Banco Nación, ellos cobran un impuesto, y me corregirán todos que es el impuesto del combustible, y una parte de ese impuesto al combustible lo muestran como ingresos de fondos. Vialidad informa esos ingresos, y Vialidad sí está en la Administración Nacional. Entonces, el tema cuál es que hoy en día está como el tema más complejo. El fondo fiduciario maneja los fondos. Vialidad se entera de ese manejo de fondos de una manera distinta. Y captar y poder informarlo, lo podemos ver en el balance, o sea, nosotros tendríamos que hacer una política contable para que Vialidad pudiera registrar y mostrar de alguna manera más cercana a la realidad cómo es que se van haciendo el avance de estos avances de obra que le va mandando la gente de Cisvial. Pero en términos generales no es una idea de una contabilidad consolidada, es a lo que quería llegar, ¿no?
O sea, pues no sé cómo sea en Perú esta parte, pero es como un poco diferente la manera en que nosotros lo estamos mostrando. No sé si queda más o menos claro. Todo acá más o menos se conocen la forma. Comprenderá que me es un poco difícil Muy asimilar, complejo, muy asimilar complejo. todo lo que usted ha explicado Sí, sí. en 3 minutos, ¿no es Sí, cierto? sí, es Voy a complejo. pensar en ello, voy a preguntar qué está ocurriendo, pero desde el punto de vista económico, ratifico mi opinión. Si yo tengo efectivo, sea que lo tenga en la forma que lo tenga o donde lo tenga, eso es efectivo. En eso no puedo dudar, porque si no, ya voy a dudar de las PPP también y ya... mañana continuaré. Y de las níqueles. Bueno, mañana